Bueno, gente, me voy a meter de metido nomás un poquito yo también en el teórico. No sé, Maja, si te quedó algo pendiente a vos para decir, si no largo de una. No, está previsto que comience vos ahora. Estás administrando la Perfecto. reunión. Bueno, Maja nos había dicho en el bloque anterior, nos había dado un pantallazo, una introducción a lo que era el infarto agudo de miocardio, sobre la placa teromatosa y demás. Yo los quiero posicionar en la guardia del hospital, donde estamos nosotros tranquilamente el domingo a las 4 de la tarde y viene el tipo infartado, ¿verdad? Tenemos que dejar el criollo, la coca y salir con el maletín rajando a la guardia. Bueno, voy a compartirles algo que armé recién a las patadas. Espero que se vea. Vamos a poner reproducir. Bien. ¿Se ve? Profe, ¿Marcadores? Sí. quería hacer una pregunta antes que me quedó del bloque anterior. Sí. ¿Se me escucha bien? Sí, te Habla escuchamos Florencia. bien. ¿Es posible que en el electrocardiograma no, o sea, que no muestre ninguna, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, no me va a salir. Por Alteración. ejemplo, que salga, que esté normal dentro de todo, en rangos normales. Una anomalía. Pero que, o sea, que salgan que esté normal, pero, o sea, la persona esté sufriendo un infarto. Sí, puede ocurrir. Muy tempranamente. Desde Bien. mi experiencia te digo que muy tempranamente puede ocurrir. No sé, Maja, ¿qué querés decir vos al respecto? No, eso, ayudarle con que una palabra era una normalidad o anomalía. Bien. Claro, lo que pasa es que no se olviden que el electrocardiograma está detectando la normalidad o anomalía de lo eléctrico. Entonces, lo que se va a detectar de última es si el fallo es como causa eléctrica, por ejemplo, un bloqueo o hemibloqueo, que ya lo voy a decir después, o si es un problema, por ejemplo, de falta de glucosa o oxigenación, no necesariamente yo primero lo veo en la curva del electrocardiograma. Lo voy a ver, pero como consecuencia de la falta humoral, digamos, de la hipoxia o de la anoxia, ¿sí? Pero cuando es muy pequeña el área que está infartándose, es probable que no se vea en esa derivación de hombros, tobillo o muñecas, tobillo, necesariamente una alteración en la curva. Pero cambiando de derivación, entonces ahí los cardiólogos suelen pedir más derivaciones, o sea, otras distintas posiciones de los electrodos para ver pequeños cambios o zonas que estén donde no esté pasando la corriente eléctrica, o sea que esas células están dormidas, ¿sí? Bueno, Flor, esperemos que se haya resuelto tu... Sí, y la otra pregunta que hacen acá es, ¿cómo se relaciona un infarto con la tensión arterial? Claro, pasa que si el infarto es muy chiquitito, como quien dice, 2% de todo el volumen ventricular, la tensión es muy probable que no vea un cambio que a nosotros nos dé como signo de que hay un daño cardíaco. Cuando la zona infartada es mayor, hay toda una zona del corazón que está quieta, que no está ayudando a la fuerza de contracción, o sea, al volumen sistólico. En ese caso, es probable que entonces sí caiga un poco la presión arterial, pero tiene que ser una zona mayor. Profe, ¿me escuchas? De nada. ¿A cuál de los dos, profe? Bueno, cualquiera. Tengo entendido que hay dos tipos de infarto. Está el reversible y el irreversible, ¿puede ser? Bueno, desde el oficio que ustedes ya saben, lo pueden deducir, me parece. Un infarto es
reversible cuando las células quedaron en isquemia, sin sangre o sin suministro adecuado de sangre, pero que si yo restituyo prontamente esa circulación, las células vuelven a estar funcionales. Pero cuando el infarto progresa y no logro destapar, por decirlo así brutamente, torpemente, la coronaria, por ejemplo, y pasan más minutos sin irrigación, bueno, las células van a terminar muriendo, entonces eso va a ser irreversible. Lo mismo pasa en el sistema nervioso. Cuando queda el tejido infartado a nivel del bulbo, de la protuberancia, imagínense que son los controles básicos. Entonces, la persona ahí deja de tener la función, sea cardíaco o respiratoria. Entonces, bueno, si uno tiene un accidente, golpea la nuca y, por ejemplo, hace un hematoma fuerte que obstruye la irrigación a nivel del bulbo, de una parte del bulbo, las funciones básicas, respiratorias, control de presión, de vómito, etcétera, etcétera, van a terminar impactadas. Y por más que tengamos toda la corteza cerebral sana, lo básico es imposible de sostener. Entonces, si no le ponemos aparatos automatizados, como por ejemplo el caso de Gustavo Cerati, y bueno, moriría. Entonces él tuvo una isquemia importante de gran parte del tronco cerebral, entonces eso fue irreversible. Lo mismo en el corazón. Si hubiese sucedido que se infarta una gran parte del ventrículo izquierdo, imagínense que dejamos todos los tejidos a baja presión y la sangre no llega a digamos, insertar, perfundir el plasma en el tejido, nutrir las células y retirar el CO2 y demás. Entonces todos los órganos comienzan a sufrir o a padecer una insuficiencia cardíaca. Perfecto, gracias, profe. Nada. Muy bien, sacadas esas dudas, vamos a la parte de laboratorio. Obviamente que esto desde la parte clínica lo van a profundizar en análisis clínicos también, pero lo traemos con Maja, acá Fisio, para que podamos entender un poco también el porqué de estos marcadores. Marcadores y otros parámetros de laboratorio que van a ver. Enzimas, la CPK, que es la creatinsinasa o creatinquinasa, y su isoforma de la MB. La CPK-MB es propia del miocardio, ¿sí? Después, la lactato deshidrogenasa, la GOT, o que también se denomina AST, troponinas y mioglobina, ¿sí? Son marcadores cardíacos. Después hay otros parámetros que subyacen a este problema del infarto agudo de miocardio. La CPK también la pueden encontrar, y la subunidad MB. Es una enzima que sale a la sangre en circulación en las primeras 3 y 4 horas de producirse el infarto. Antes de seguir avanzando, está bueno aclarar que puede haber muchos síndromes y muchas afecciones cardíacas que no llegan a ser un infarto agudo de miocardio. Para que sea un infarto de miocardio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el dolor en el pecho que tiene ese paciente tiene que ser sostenido. Ese dolor de pecho es o una presión, o siento como un enorme peso sobre mi pecho que me cuesta muchísimo respirar y me duele. Ese dolor y esa afección tiene que ser sostenida, ¿sí? Por lo menos de 30 minutos en adelante. Eso ya es un signo clínico de un infarto. Por eso, cuando ese paciente llegue a la guardia del hospital, primero que va a tener todo el equipo de salud encima y nosotros también ahí buscando un lugar para sacarle sangre. Y si vino con alguien, le va a preguntar a qué hora empezó ese problema, porque eso sí va a ser importante saber para continuar después con el diagnóstico y el tratamiento en conjunto con el laboratorio que nosotros le vamos a hacer. Entonces, primera enzima a determinar, la CPK y CPK-MB. Hay 3 isoformas de esta CK, pero como dije recién, la CK-MB es propia del miocardio, ¿sí?
a las 3-4 horas de producirse el infarto va a empezar a aparecer en la sangre y tiene su pico a las 36 horas de producido el infarto. Entonces es una de las primeras en aparecer. Hay una concentración normal porque de la seca total, que es producto también del tejido viejo que va muriendo y se va regenerando, pero ahora lo que estamos viendo son enzimas y marcadores que están por encima, o sea que están aumentadas a causa de este infarto. Recién mencionaba la GOT, que también la pueden encontrar como AST. Su aparición es más lenta que la CPK. La GOT también está en muchos tejidos, ¿sí? Por eso tampoco es tan propia del infarto agudo de miocardio, pero en conjunto con los otros marcadores hace al diagnóstico. Tiene su pico de aparición a las 48 horas de haberse producido este infarto y empieza a descender al 5.º día, ¿sí? Por lo cual, ustedes acá se darán cuenta que un paciente que ingresó con un infarto no se va a la casa apenas se le pase el dolor de pecho, va a quedar internado muchos días en el sanatorio, en el hospital en donde estemos. ¿Por qué? Porque se le tiene que hacer un seguimiento de todas estas enzimas para determinar el origen y la gravedad de ese infarto. No es lo mismo un microinfarto a nivel microscópico que toda una gran parte del tejido cardíaco que esté comprometido. Entonces, el nivel de elevación de estos marcadores cardíacos también van a determinar la gravedad de este infarto. Al finalizar de esto, le voy a mostrar un grafiquito con las curvas de ascenso, amesetamiento y descenso de estas enzimas y marcadores cardíacos. Después tenemos la lactato deshidrogenasa. Es muy general también, similar a la GOT, pero también hace parte y marca un daño tisular. Es más lenta y hace su pico al 3.er día y también es sostenido ese pico, ¿sí? Quiere decir que no sube y baja rápidamente, sino que sube y se mantiene y va descendiendo a medida que pasan los días más lentamente. Y ahora sí, algo que es muy característico del infarto y que todo médico te lo va a pedir, que es las troponinas. La troponina es una proteína presente dentro del músculo cardíaco y del músculo en general, y tiene 3 subunidades, la subunidad C, la subunidad I y la subunidad T, de las cuales de utilidad clínica para el infarto de miocardio es la subunidad I y la subunidad T. Y acá abro un paréntesis porque dependiendo el centro médico y el laboratorio que nosotros tengamos, nos van a pedir determinar la I o nos van a pedir determinar la T o en su conjunto las I y las T. Hay algunos laboratorios también que miden troponinas totales y troponinas T, o troponinas totales y troponina I, pero hay algo que tenemos que tener muy en claro. La troponina es prácticamente indetectable en un paciente que no tiene alguna afección cardíaca. O sea que si nosotros hoy, ahora, en este mismo momento, nos dosamos troponinas, seguramente el valor sea 0 o prácticamente indetectable. ¿Por qué? Porque no es normal que esté fuera del miocardio. Al ser una proteína estructural de esa fibra. ¿Eso se entendió? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Genial. O sea que si yo ahora a Pilo le saco sangre y me da que tiene troponinas altas, Pilo está en un infarto agudo miocardio, estaría tirado en la casa ahí con el dolor de pecho faltando de aire. Por lo cual ahora Pilo no tiene el infarto. Pilo, Nico, Lara, quien fuese. Yo incluso. No sabemos, capaz que lo tengo. Esperemos que no, Pilo. Por lo cual, la troponina es un marcador específico y sensible para el infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Bien. Es lo que acabo de decir. Empieza a aparecer en sangre a las 3 y 4 horas de haberse producido ese infarto, y atención con esto. Se encuentra elevada séricamente, cuando hablemos séricamente hablamos ya de la sangre, ¿sí? Durante por lo menos 14 días. Hay bibliografías que dicen que son a los 7 y 10 días, hay bibliografías que incluso dicen a los 5 días, pero yo por mi experiencia, tanto en mis prácticas en el Hospital Córdoba como en mi trabajo en el Allende, se usaba en promedio los 10, 12 y 14 días también como pronóstico, ¿sí? Ahora voy a otra cosa. Antes de pasar, bueno, digo la mioglobina y después paso el cuadro, algunos criterios clínicos.
mioglobina. La mioglobina es una proteína transportadora de oxígeno dentro del músculo. La que me transporta el oxígeno en la sangre es la hemoglobina. Adentro del músculo está la mioglobina. ¿Sí? Esta mioglobina no es una enzima, es una proteína y es la primera en aparecer. A las 2 horas de producido el infarto ya está circulando en sangre. Pero ojo al piojo, la mioglobina es parte tanto del miocardio como del músculo esquelético. O sea que la mioglobina por sí sola no me está hablando de un infarto. ¿Se entendió eso? Todas constituyen en su conjunto a un diagnóstico. Yo no puedo medir solamente CPK total porque sí, porque CPK hay en muchos tejidos, muchos, cerebro, corazón, pulmón, lengua, intestino, músculo, etc. Voy a necesitar la CK total y la CKMB, que esa sí es propia del músculo del miocardio. Si me voy a dosar mioglobina, sola no me dice nada. Si está acompañada de esa CPK y esa CPKMB, y están todas aumentadas, ya ahí puedo presumir que es un infarto. ¿Y qué es lo que me va a dar la tecla? La troponina. Esa sí, solita, es marcador del infarto, pero tampoco se pide sola, todo se pide en su conjunto. Ahora, antes de pasar a lo otro, quiero detenerme acá y nos situemos. Llegó el tipo infartado a la guardia del hospital, le dicen que hace media hora, 40 minutos, 1 hora y cuarto, le duele el pecho, que le falta el aire, que no respira, que siente una presión en el pecho. Ese tipo es la emergencia máxima por sobre el que está ahí con el dolor de panza por el asado. O sea que toda la guardia prácticamente va a estar enfocada en ese paciente. Ahí donde nos van a llamar de nosotros de urgencia, venía a sacar sangre ya. Y le van a sacar sangre ahí, en estos parámetros, primero para tener un pantallazo general, acompañado del electrocardiograma. Yo me voy a ir a mi laboratorio y vamos a dosar todo esto y le voy a dar un primer pantallazo al médico acerca de ese paciente. A ese paciente lo vamos a perforar los brazos sacándole sangre porque se le miden constantemente todos estos indicadores. ¿Por qué? Porque tienen que graficar mentalmente la curva de estas enzimas y marcadores y proteínas. ¿Se entendió? O sea que al pobre tipo le voy a estar dosando por lo menos 3 veces al día la troponina, la CPK-MB, la mioglobina si mi laboratorio determina mioglobina. Si estoy en un laboratorio ultra mega desarrollado, voy a hacer un perfil excelentísimo y abarcativo de todo esto. Si estoy en un hospital público que no se especializa en algo cardíaco, pero tiene la emergencia, obviamente, y seguramente voy a alcanzar con una LDH, una GOT, una CPK y una troponina, y eso me va a tener que bastar a mi médico y a mi laboratorio para poder dar esas herramientas en el diagnóstico. Por lo cual nunca me toque quedar con una sola, tengo que hacer en mi cabeza, y yo también como técnico de laboratorio pensar qué es lo que estoy informándole al médico. ¿Sí? Recién Florencia preguntaba, ¿qué pasa si en el electrocardiograma no me figura ese infarto? Y bueno, para eso está este laboratorio. Porque si el tipo lo agarramos justo con este infarto, probablemente, si es pequeño, no aparezca en este electrocardiograma, pero sí me va a aparecer el laboratorio. Voy a empezar a ver cosas que van a empezar a aparecer por este infarto. Y con esto de que empiezan a hacer su pico a las 10 horas, a las 14 horas, a las 36 horas, con más razón tengo que ir haciendo el seguimiento de sangre de por lo menos la primera semana que esté internado este paciente. Digo tipo porque los hombres son los que más infartos sufren ante la mujer y es lo que más común va a llegar a una guardia. Acá en este cuadro, sí, ¿quién habla? Silvana. Hola Silvana. ¿Cómo va? Fede, tengo una consulta. Y en el caso de una angina de pecho que le llaman a los preinfartos, ¿qué es lo que encontrás elevado? ¿O cómo se diagnostica eso? Bueno, primero diferenciemos lo que es una angina de pecho de un infarto para también poder entender. La angina de pecho generalmente es un dolor en el pecho, puede ser también dependiendo de la intensidad, pero no hay muerte celular. Puede deberse a que hice demasiado ejercicio y me estoy quedando sin aire porque hice más ejercicio de que mi cuerpo puede rendir. ¿Sí? 1. 2. Tuve un susto enorme porque, no sé,
A ver, digo una avanzada, pero para que se entienda. Tengo fobia a los sapos, salí al patio y había 10 sapos metidos en mi patio, y mi fobia es tan grande que me aceleró el corazón y empiezo a sentir la falta de aire y el dolor en el pecho. Puede haber un bloqueo, como explicó Maja recién, que no bloquee totalmente la arteria, pero sí disminuya el flujo de sangre de nutrientes a esa zona del corazón, entonces las células están ahí medio boquiabiertas como, che, loco, estamos, pero no tanto, ¿sí? Entonces, si ya no hay muerte celular, ya la troponina, por ejemplo, no la vería en sangre. Porque para que aparezca troponina en sangre tiene que haber destrucción del tejido, al ser la troponina una proteína estructural de esa fibra. Ahí ya tenemos un primer pantallazo general. ¿Se entendió? Por ejemplo, mioglobina tampoco vería, porque si no hay destrucción celular, esta proteína transportadora del oxígeno dentro de la célula o dentro de la fibra no debería estar en sangre. Entonces ya ahí mioglobina no vería. ¿Cómo diría el médico que es un dolor de pecho, un síndrome coronario, una angina de pecho? Y porque, bueno, podría haber, ante esta falta de nutrientes y todas esas cosas, estas enzimas que sí pueden salir afuera, el electrocardiograma acompañando, la anamnesis del paciente, qué hizo, qué no hizo, dónde estaba, qué sintió, etc. Por eso digo que la troponina sí es marcador propio del infarto agudo de miocardio. Vuelvo acá a este gráfico. Nos muestra algunas cosas de las que he dicho. En rojo vamos a ver la mioglobina, que es la primera en aparecer, pero la tengamos entre comillas porque no todos los laboratorios pueden dosar mioglobina, ¿sí? Pero es lo primero que aparecería. Sola no me dice nada porque está en todo el músculo esquelético y cardíaco. Acá abajo, perdón, tengo los días, ¿sí? Sería bueno haber encontrado un gráfico que primero me grafique horas y después días, pero bueno, más o menos lo vamos a analizar. Y acá las veces multiplicadas del límite máximo de cada parámetro. No nos da una unidad porque se miden en distintas unidades, pero sí nos dice que puede estar 5 veces, 10 veces, 15, 20, 50 veces más aumentado, ¿sí? Bueno, la mioglobina, si nosotros nos paramos acá al medio, podemos ver que acá son 12 horas, acá 6 horas, acá 3 horas, ¿ves? A las 2, 3 horas ya empieza a aparecer el pico de la mioglobina y desciende rápidamente, porque como es una proteína más pequeñita, se va rápido, ¿sí? Pero aparece primero. Después, fíjate que acá se hace foco en la CKMB. ¿Qué pasa si mi hospital no puede determinar troponina porque el reactivo es caro, porque el aparato es muy grosso y yo estoy en un hospital medio rural metido en la nada? Y el médico se lo va a tener que arreglar con la CKMB, ¿sí? Y con todas las otras y con toda la información que recopile del paciente. Pero fíjate que la CKMB también empieza a hacer su pico. Dijimos, ¿se acuerdan? A las 36 horas más o menos. Esto debería estar un chiquitín corrido que a la derecha. Pero hace su pico y después empieza a descender también abruptamente. Vamos con la LDH, la amarilla. Esta aparece más tarde, ya al segundo o tercer día, pero fíjense que su descenso es más amesetado, no es tan brusco, no es que baja de la nada, ¿sí? Incluso hay gráficos que lo pueden ver hasta más curvo a esta línea en su gráfico, ¿sí? Bueno, y después en azul, ahí sí tengo a la troponina. Empieza a aparecer a las 4, 5, 6 horas, hace su pico, más o menos acá, y se sostiene en el tiempo. Fíjense en que se eleva muchísimo y debe mantenerse en el tiempo. Por lo menos, hasta 14 días después del infarto va a aparecer en sangre, en plasma. Hasta 14 días después. Si me pongo a analizar este gráfico, fíjense en que en lila dice el rango normal y todas estas enzimas, proteínas y marcadores empiezan prácticamente en cero, porque como les dije recién, están dentro del miocardio, no fuera. ¿Sí? Bien, por lo cual,
si el paciente llegó ahora ya en la fase aguda del infarto, ¿qué voy a ver? Esto, acá a la izquierda, muy seguidito. Al otro día, cuando vayamos a hacer la ronda y después que lo pinchamos, a los 2-3 días, ¿qué voy a ver? Y teniendo en cuenta el parámetro de los días anteriores, voy a empezar a ver el descenso de la CKMB, pero el aumento de la troponina y de la LDH. Y a los 4 o 5 días, cuando el tipo ya recobró la conciencia, más o menos está bien, voy a empezar a ver el pico de la troponina y ya así el descenso de la LDH y de la CKMB. Y ya cuando esté cerca del alta, a las 2 semanas, le voy a dosar la troponina y ya tendría que estar viendo el descenso. ¿Sí? De acá de la derecha. Fede, Sí. ¿por qué todos los valores de las enzimas caen por debajo del normal? Y es por lo que dije recién. Todas estas enzimas y proteínas, porque la troponina no es una enzima, es una proteína estructural, están dentro de la fibra del miocardio, no están en circulación en sangre. Entonces, si yo cualquiera de estas, mioglobina, troponina, CKMB, que son propias del corazón, las empiezo a ver en sangre y se me rompió la célula del miocardio y se me fue para la sangre. Entonces, todas deben estar en su nivel basal en 0. Si no están en 0, si hay algo muy ultra sensible que las detecte, y ese 0,01 nanogramo, picogramo, femtogramo, no sé qué, aparecerá, pero es ínfimamente. Todo tiene que estar adentro. Salvo la LDH, que es también de muchos tejidos, ¿sí? La GOT también, que la GOT es indicativa de necrosis tisular, pero no es específica del corazón. Pero al estar rota la fibra del corazón, va a aparecer, ¿sí? Pero específica, troponina, y yo diría que en segunda medida también, la CKMB. Ahora, esto es lo básico, propio del infarto agudo de miocardio. ¿Qué otras alteraciones fisiológicas voy a ver por este infarto agudo de miocardio? Y acá, ahí para tirar para el techo, y dependiendo del criterio médico, también es lo que nos van a pedir. Criterio médico, la gravedad de la situación, la disponibilidad de la obra social, porque tener medicina privada tampoco es tan bueno, porque caíste infartado a las 3 de la mañana, tu obra social no está atendiendo a la secretaría porque no tiene secretaría de guardia, entonces tenés que poner la plata y después pedir el reintegro, y resulta ser que todo esto sale 15 lucas y el paciente no tiene las 15 lucas, y bueno, tenés que empezar a jugar con eso. Eso se lo digo porque es parte también de la salud. No, a veces no es tan decir, ay, tengo tal obra social, me hago atender en tal lugar. DASPU, por ejemplo, que nosotros los docentes tenemos DASPU. Bueno, si recuerdan, cuando vimos proteínas de la fase aguda, nosotros le nombramos la proteína C reactiva, la ultrasensible. Y recordarán que la PCR ultrasensible era ¿qué? Hola. ¿Era qué la PCR ultrasensible? Marcador de inflamación. La PCR común sí, pero la ultrasensible se toma como marcador de algún daño cardíaco. Hipercalemia, o sea, una hiperpotasemia. ¿Por qué voy a ver una hiperpotasemia? Hola, fisio básica. ¿Dónde está el potasio? ¿Dentro o fuera de la célula? Está adentro. Y si se me rompió el tejido cardíaco, va a aparecer en sangre. Por eso voy a tener la hipercalemia elevada. El infarto es una situación de estrés. Y ustedes recientemente vieron el estrés en el sistema inmunológico, pero también vimos el estrés y sus hormonas y glucocorticoides y catecolaminas frente a procesos de estrés. Como el infarto es un proceso estresante en nuestro organismo, toda esta liberación de corticoides y de catecolaminas nos va a producir una hiperglucemia. Puede aparecer o no, pero no es raro que parezca una hiperglucemia posterior a este infarto. Pueden pedirnos coagulograma y dímero D,
Porque si esa arteria estaba tapada con esa placa y se empezó a formar un trombo, yo debería ver después de ese trombo ya roto las partes del dímero D. También ese dímero D, que si se recuerdan de hemostasia, yo les dije, es el monómero de este polímero de la ¿qué? De la plasmina, y se me rompió ese trombo, ahí dando vuelta ese coágulo, debería poder encontrar dímero D. Gases en sangre. Cuando digo gases en sangre, digo gases arteriales. ¿Por qué gases arteriales? Porque si este paciente tiene comprometido el corazón por este infarto y le produce una alteración en el funcionamiento del corazón, por lo cual este corazón está bombeando medio para el traste, no puede hacer la distribución correcta de la sangre y los pulmones no pueden hacer la hematosis, generalmente voy a ver que una baja saturación de sangre, porque este tipo por algo está jadeando, porque no le llega el suficiente aire a sus tejidos y ese corazón no está bombeando de la forma que debería bombear. Entonces el médico probablemente me pide gases arteriales. Y también me va a pedir equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque si está boqueando, está corto de aire, está corto de oxígeno, ¿qué le va a pasar a mi pH? Acidosis, alcalosis. Una alcalosis respiratoria. Al revés. La falta esta de aire, primero no va a ser metabólica, va a ser respiratoria, ¿no es cierto? Se me va a empezar a acidificar la sangre. Entonces todos estos parámetros son de gravedad y constituyen la emergencia cardíaca. ¿Sí? Como les repetí, todos estos últimos que dije recién pueden o no pueden aparecer, acompañado además del citológico completo, en donde vamos a ver los neutrófilos aumentados por el daño tisular que hay. Entonces estos neutrófilos inespecíficos van a empezar a ver proteínas y cosas que no tiene que haber y van a querer ir a atacar. Dijimos entonces que el ionograma va a estar alterado porque hay potasio dando vuelta por esta destrucción del tejido. Y hago puente con otra cosa. Saqué mal sangre, hemolicé la muestra. ¿Me sirve o no me sirve? Creo que no, Fede, porque al romperlo los glóbulos tenemos aumentado ahí el potasio, la glucemia y bueno, los gases por el tema del... Para mí no. Muy bien, muy bien. No es viable. Primero, hemólisis, potasio en el medio, sumándole potasio a esta hiperpotasemia propia del infarto. Segundo, me da color a la muestra. Muchas reacciones son colorimétricas o inmunocolorimétricas y demás. Me interfieren las determinaciones. Tercero, no solo tengo estas enzimas celulares dando vuelta por el infarto, sino que también propia de los glóbulos rojos que rompí. Conclusión, hice un pésimo trabajo. Y digo pésimo trabajo porque el que está en la guardia es un paciente que está con riesgo de muerte. Ya, ahora, se está muriendo. Conclusión, tengo que ser cuidadoso y habilidoso a la hora de sacar sangre. Lo cual es todo un desafío porque el tipo está en la camilla con el electrocardiograma, el saturómetro, los 4 cardiólogos dándole vuelta, las 2 enfermeras pinchándolo para ponerle el suero, el tipo que le viene a hacer la no sé qué, y vos estás ahí metido entre medio también como todo, ay, permiso, ¿me dejan sacar sangre? Pum, y te vas. Todo eso constituye nuestro trabajo en una guardia ante un infarto. No solo el sacar sangre y pelearme con los otros médicos, sino después en el laboratorio y tener en cuenta todo esto que hemos dicho. Fede, te quiero ¿Quién hacer habla? una pregunta súper básica por mi desconocimiento. Ahí Hola. cuando se hace la PCR con ultrasensibilidad, ¿qué molécula buscas replicar en la PCR de los marcadores? No, no replica nada porque no es la reacción en cadena de la polimerasa, es la proteína C reactiva. Ah, bien. Esta ultrasensibilidad es porque determina ese factor decimal que la PCR convencional no puede detectar. ¿Sí? Cuando digo esa fracción decimal, ahí es lo que le da la identidad a ultrasensible. Porque ya hasta nos tenemos que meter en matemática. ¿Se acuerdan?
Por ejemplo, si digo 9, ¿no es lo mismo que 9 con 1? Claro. Porque ese 1 es una cifra significativa. ¿Se entendió? Lo mismo que 0,89 no es lo mismo que 9, porque para algo es el 89. Son cifras significativas. Bueno, en salud no puedo redondear, y mucho menos con estas determinaciones de ultrasensibilidad. Yo no puedo decir que un paciente tiene 0,5 de PCR cuando en realidad tiene 0,52, y quizás 0,53 es el límite entre lo normal y lo patológico. Sirve incluso hasta para números discretos. No puedo decir que alguien tiene en orina de 2 a 3 leucocitos por campo, porque 2 a 3 leucocitos es el límite entre lo normal y lo patológico. ¿Tiene infracción o no tiene infracción? ¿Se dan cuenta? Perfecto. Bueno, entonces ahora a mí como estudiante, y ya siendo más técnico de laboratorio que estudiante, tengo que empezar a poder correlacionar todas estas cosas. Ojo al piojo, recién le pregunté por qué en esta situación de estrés debería haber esa hiperglucemia, y no me lo supieron responder. Ahí llamó de atención para ustedes, ¿eh? Les pregunté lo del dímero D, no me lo supieron responder. Entonces, tienen que empezar a integrar los conocimientos, porque en fisiología no es nada seco, en seco, no. Todo tiene que ver con todo. Con las enzimas también. Esta CK total, ¿es porque se me está rompiendo el corazón? ¿O porque el tipo antes del infarto anduvo 35 kilómetros en bicicleta cuando nunca sale de su casa? Y esa CPK total elevada puede ser porque se le rompió el músculo de la pantorrilla, no solamente por el corazón. Tienen que empezar a pensar y relacionar todo. Bueno, Maja, por mi parte esto está listo. Bueno, Fede, como queda un minuto de la reunión, preguntamos si hay alguna otra duda. Algo importante. Si no, terminamos este bloque y ya nos encontramos en el próximo. Profe, Sí. habla Alexandra, ¿cómo le va? Hola, Ale, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta. Sí. Después que el paciente se va de alta, ¿no es cierto? Nosotros seguimos, el médico puede seguir pidiendo los mismos estudios para ver cómo va ese progreso una vez que ya se fue de alta, ya está, o sea, lo sigue viendo el cardiólogo, pero nosotros no hacemos más ningún tipo de análisis. No, tal cual. Tiene que hacer un seguimiento. Ya, incluso no de todos los parámetros, quizás solamente vaya a controlarse troponina y CKMB. Pero sí, después del alta, lo vas a ver un largo tiempo ahí en el laboratorio, ya como paciente ambulatorio, no internado. Pero sí, tiene que hacer un seguimiento. Teniendo en cuenta también estos picos, ¿no es cierto? Que hasta los 14 días todavía la troponina aparece y tengo que ver si descendió hasta que me dé 0 o hasta que me dé poquito y ahí se verá. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, está por cortar. En 15 nos volvemos a entrar de vuelta.